Vamos a Colosenses capítulo 1. Pero antes vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Oh Señor y Dios santo y poderoso, que manifiestas la abundancia de tu misericordia al perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra inmundicia, y nos has concedido plena libertad en Cristo, para que librados de nuestros enemigos, para que librados de la esclavitud al pecado, te sirvamos todos los días de nuestra peregrinación. Ayúdanos en este momento para meditar en tu palabra. Danos una mente dispuesta, ayúdanos en la debilidad, en el cansancio. Fortalécenos. Ciertamente que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, por eso imploramos de tu auxilio. Ven sobre nosotros y danos tu gracia en esta tarde, te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19, dice: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aunque hemos leído esta sección desde el versículo 19 hasta el 23, vamos a ocuparnos del versículo 22 solamente. Dice el apóstol que ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Está hablando del Señor Jesucristo, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y vamos a dividir sencillamente este versículo en esta tarde. En primer lugar, la primera declaración que el apóstol hace es que hemos sido reconciliados en el cuerpo de Cristo mediante su muerte. Y en segundo lugar, ¿cuál es el propósito de esa reconciliación? Dice él que para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que en primer lugar consideremos la declaración que hace Pablo al principio. Dice el texto, el versículo anterior, que siendo nosotros rebeldes y culpables, alejados del Señor, de un ánimo hostil y ocupados en malas obras. Esta es la declaración o esta es la descripción que hace la Escritura de todo hombre, de todo ser humano. Ciertamente que no todo el mundo manifiesta su pecado de la misma manera. Ciertamente que no todos caemos en los mismos pecados, ni en todos se manifiesta la maldad de igual forma, pero en todos está este principio,
que cuando estamos sin Cristo, estamos alejados de Él, somos de ánimo hostil contra el Señor y estamos ocupados en malas obras. Un diagnóstico terrible. Un diagnóstico terrible el que hace la Escritura. Pero es aún más sorprendente lo que dice el versículo siguiente. Sin embargo, ahora Cristo os ha reconciliado. Esta palabra nos lleva entonces a pensar en una enemistad que ha estado allí. Es una enemistad que ha ocasionado un rompimiento, pero que gracias a la obra de Cristo, su muerte, gracias a la obra del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, entonces el hombre es reconciliado con Dios. Es decir, que aquella enemistad es quitada. Es quitada la enemistad. Dios ya no está enemistado con el hombre, con aquel que es reconciliado con él por medio del Señor Jesucristo. Siendo el diagnóstico del ser humano uno alejado de Dios, enemigo de Dios, hostil contra Dios, el Señor muestra su gran misericordia para con nosotros los pecadores, porque ha dado a su Hijo Jesucristo, ha enviado a su Hijo Jesucristo, dice el apóstol, en su cuerpo de carne, y allí está haciendo énfasis en la encarnación de Cristo. Él, como hombre, tomando lugar delante de Dios a favor de los hombres, poniéndose en nuestro lugar para que en aquella condición de humanidad, de debilidad, Él muriera para el pago de aquel precio. Así que Pablo declara que la muerte de Jesucristo es el medio de reconciliación entre Dios y el hombre. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra vía. Ciertamente que todos los hombres nos encontramos en esa terrible condición apartados de Dios. Todos los que están aquí, que no han puesto su fe en Cristo, que no se han arrepentido delante de Él, se encuentran bajo esta misma condición, enemigos de Dios, apartados de Dios, alejados de Dios, con ánimo hostil. Pero hay un medio que Dios ha establecido y hay un camino que Dios ha abierto. Y ese es el Señor Jesucristo, su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios. Dice Pablo, pero ahora Él, hablando a los colosenses, les está hablando allí a estos hermanos y les está diciendo, hermanos, pero ahora Cristo os ha reconciliado por medio de su muerte. Cristo os ha reconciliado. Ahora esa enemistad es quitada. Cristo, dice Pablo, os ha reconciliado por medio de su carne, por medio de su muerte. Por eso, en la cena del Señor tomamos el pan y la copa, porque hacemos memoria del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Su cuerpo entregado, su sangre derramada. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones,
¿Por qué es particular y por qué es esta la muerte? La muerte que consigue la reconciliación para nosotros. Porque no es cualquier muerte, no es cualquier crucifixión, no es una más dentro de las miles que se llevaron a cabo por los romanos. Esta muerte es una muerte vicaria. Cristo tomando el lugar de los suyos. Por eso Pablo habla a los colosenses y les dice, ahora Él os ha reconciliado. Porque Cristo había muerto, Cristo murió por ellos que habían creído en Él. Cristo se entregó en la cruz para reconciliarlos a ellos que habían creído en Él. Y Cristo murió en la cruz para reconciliar a todo el que ha creído en Él hoy. ¿Has creído tú en Cristo? Entonces Él murió para reconciliarte en su muerte en la cruz. Tú has sido reconciliado con el Señor por medio de su muerte. No hay otro medio posible. No hay acceso a la presencia de Dios por otro camino. Hebreos capítulo 10 declara acerca de esto. 10, versículo 19, dice la Escritura. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Cómo es que nos podemos nosotros acercar al Señor? ¿Por qué nos podemos acercar a Él? Porque hemos sido reconciliados con Él. Pero ¿cómo hemos sido reconciliados? Por medio de la muerte de Cristo. No es otra forma. No es una indulgencia que se compra. No es una buena obra que se hace. No es la justicia personal. No es una gran ofrenda que se paga. Es la muerte de Cristo. Es su sacrificio. Es que Él entregó su vida. Como veíamos esta mañana, Él dio su vida y la volvió a tomar y la entregó para la redención de su pueblo. Amigo que estás aquí, no tienes otro camino para entrar en reconciliación con Dios, para volver en amistad con Él. Tu pecado te ha alejado del Señor y te mantiene en enemistad contra Dios. Tu corazón se ha endurecido contra Él y ese endurecimiento te ha llevado lejos del Señor. Y hay solo una forma, solo un camino por el cual tú puedes ser reconciliado y ese es Cristo. La obra de Cristo. Y lo que tú necesitas es arrepentirte de tu pecado y poner toda tu confianza en Él. No en tus obras. No en tus obras, porque tus obras son insuficientes. No en tus buenas obras, porque aun si logras hacer una, solo será una en medio de un montón de pecados. No en tus buenas obras, porque nuestras buenas obras están lejos de ser perfectas delante de Dios. Es solamente la gracia de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo. Hermano y hermana, tú has sido reconciliado con Cristo. Has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Esto ha sido una obra de Dios a favor tuyo.
No nos olvidemos de eso. Dice el apóstol, ahora Él os ha reconciliado. He ahí la gracia de Dios. Ahora Él os ha reconciliado. Él nos ha buscado. Él nos ha llamado. Él nos ha dado un nuevo corazón. Él ha puesto esa vida nueva. Él nos ha dado todo cuanto necesitamos para venir y creer y confiar en Él. Es en Él que hemos sido reconciliados. Pablo entonces comunica a los colosenses y a todos los creyentes de todos los tiempos que tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, y esto ha sido conseguido por la muerte de Cristo. Hoy tomamos la cena del Señor y esto no es un ejercicio rutinario. No. Hoy tomamos la cena del Señor y tiene sentido por la fe, por lo que Cristo ha hecho, porque conmemoramos aquella muerte real, aquella muerte efectiva y poderosa para conseguir todo lo que Dios había establecido que se iba a obtener a través de aquella muerte. Hoy conmemoramos entonces el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada a nuestro favor. Pero el apóstol también dice algo más, y es que él nos habla del propósito para el cual hemos sido reconciliados. Dice la segunda parte del versículo 22, a fin de presentaros sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nuestra reconciliación con Dios no se limita al perdón de nuestros pecados y a garantizarnos que no iremos al infierno. No se limita a tal cosa. Nuestra reconciliación tiene como finalidad formar la imagen de Cristo en cada creyente. Así que cuando hablamos de la salvación, no solamente hablamos de ser perdonados de la culpa y de ser librados del castigo que trae la consecuencia o el pecado como consecuencia, sino que hablamos de una renovación plena a la imagen de Cristo, hasta que todo aquello que hay en nosotros, que es imperfecto a causa del pecado, toda mancha, toda arruga, toda inmoralidad, rebelión, perversión, sea quitada y la imagen de Cristo sea reflejada perfectamente en el creyente. Esta transformación se culminará gracias al poder santificador de Dios que actúa en nuestras vidas y que empezó en el nuevo nacimiento. Así que esperamos ser santos y sin mancha e irreprensibles en el reino eterno. Sí, pero esto es algo que se empieza a vivir en el momento que el Señor nos llama a ser sus hijos. Claro que no seremos perfectos de este lado de la eternidad. No estaremos perfeccionados aquí y ahora. Pero esa obra de santificación empezó en cada creyente el día que el Señor le llamó de la muerte a la vida. Y ese crecimiento se va viendo. Y esa santificación va siendo evidente de tal modo, de tal manera que con el paso del tiempo, con el paso de los años, ese creyente se tiene que ir pareciendo más a Cristo. Porque dice el Señor, a través del apóstol,
que el fin es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si la salvación solamente consiste en librarnos del infierno eterno, en garantizarnos que no seremos castigados por causa de nuestro pecado y nada más, entonces solamente seremos unos pecadores que estarán haciendo lo que bien les parece. Si la salvación se tratara solamente de garantizarnos el no ir al infierno, entonces el cielo estaría lleno de perversos que se libraron de ir al infierno. Eso sería una cosa terrible. Eso no es cielo. Si el cielo es solamente el librar a personas del infierno, pero no ser transformadas y no ser renovadas en la perfección a la imagen de Cristo, entonces el cielo estaría lleno de maldad y pecado. Pero tal cosa es imposible delante de la presencia de Dios. Él nos ha redimido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y el apóstol usa aquí 3 palabras que consideraremos rápidamente. En primer lugar, el apóstol dice que el Señor nos ha reconciliado para que seamos santos. Santos. Esta palabra está ligada con la separación. Esta palabra está ligada o significa ser separados. Dios ha apartado a un pueblo para sí. Ahora, ¿separados de qué? No separados de la sociedad, no personas que se van a vivir a un monasterio o que se van a refugiar a una montaña para no juntarse con nadie más. No, es una separación espiritual. Apartados del pecado, apartados del mundo. Somos santos en el sentido de que hemos sido apartados para aquella adoración a Dios. Hemos sido apartados para el servicio especial a Dios. Y esto también tiene que ver con una pureza de carácter, un carácter santo, íntegro, justo y veraz. Así que, aunque nosotros ya somos declarados santos en el sentido judicial, a la luz de la Escritura, por ejemplo, Pablo le dice a los colosenses en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Son llamados santos allí por la obra de Dios, porque han sido declarados santos. Pero luego le dice que hemos sido reconciliados para ser santos. Y no es una contradicción. Simplemente hay una diferencia entre lo que Dios ha declarado judicialmente y lo que nosotros vamos siendo hechos en nuestro carácter y en nuestra persona de acuerdo a la obra de Cristo. Este proceso que Dios está llevando a cabo de transformación a la imagen de Cristo, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3, en el versículo 18, que es una transformación de gloria en gloria según la imagen de Cristo. Cada vez más cerca de Dios, más cerca de la imagen de Cristo, más alejados del mundo y del pecado. Nuestro destino glorioso es vivir completamente limpios y apartados del pecado en perfecta comunión. Pero tal cosa empieza en esta vida, en ese proceso de santificación, en aquel proceso que Dios ha iniciado en el día que nos llamó, que nos dio el nuevo nacimiento, que transformó nuestros corazones. Ese proceso de santificación continua y progresiva que se está dando en la vida de cada creyente. Si usted es un creyente, está progresando o se espera que lo esté.
Si alguien dice que es creyente, pero no hay un progreso en la santificación, no hay un progreso en su conformación a la imagen de Cristo, entonces esto debe ser una alerta para que considere si realmente está en la fe. Hemos sido entonces reconciliados para ser santos. Hemos sido reconciliados para estar o para ser sin mancha, dice el apóstol. Está ligado, está unido a la santidad y tiene que ver con la limpieza moral, particularmente de toda culpa y contaminación del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia y gracias a esta obra de Cristo somos presentados delante de Él, dice Filipenses 2:15, como hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Hemos sido declarados por Dios santos, hemos sido declarados por Dios justos en la justificación, y esa limpieza que el Señor nos da debe ser algo que continuamente buscamos a través del perdón de Cristo. Pecamos, pero ¿qué dice la Escritura? Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol dice también que hemos sido redimidos o reconciliados para ser irreprensibles delante de Él. Esta palabra no habla de perfección, pero sí habla de integridad. Hemos sido reconciliados con el Señor para vivir una vida íntegra delante de Dios. Es una vida completa delante del Señor. Y leíamos ahora en Jueces cuál fue uno de los males del pueblo, que no fueron íntegros. Es decir, su obediencia no fue completa. Escogieron en dónde obedecer, qué cosas les eran más convenientes, y empezaron a cambiar, y aunque parecía que los cambios eran razonables, no eran lo que Dios había establecido. Y nosotros podemos decir, pero mire, los forzaron a trabajos duros y pesados. Pero no fue lo que el Señor les mandó. El Señor les mandó a expulsarlos de la tierra. Los mandó a sacarlos de la tierra. Y entonces eso nos hace pensar en el rey Saúl. Cuando el Señor lo mandó a los amalecitas y le dijo que los matara a todos, que acabara con todo, hasta los animales. Y cuando va Samuel y él sale para decirles al profeta que han hecho el trabajo que el Señor les mandó, pero Samuel le dice, háblame más fuerte porque el balido de los animales que no mataste no me dejan oír tu voz. Y luego el rey lo había dejado vivo también. Una obediencia parcial, una obediencia según su propio deseo, es una desobediencia. Es una rebeldía disfrazada de obediencia. Y tal cosa es aborrecible delante del Señor.
Pero Pablo dice que nosotros hemos sido reconciliados con Dios para ser irreprensibles, para que no haya nada de lo que se nos pueda reprender con justa razón. Las acusaciones siempre estarán. El mismo enemigo nos acusa. El mismo diablo trae a nuestra memoria nuestros pecados pasados para acusarnos. Y de repente vienen esas cosas a nuestra mente y estamos siendo señalados de nuestro pecado y somos acusados de nuestros pecados y se nos acusa de nuestra falta de fe y se nos acusa de nuestro arrepentimiento, y aún a veces nuestro corazón está produciendo pensamientos allí como que mi arrepentimiento no ha sido tan bueno, ni me he arrepentido tanto ni suficiente. Esas acusaciones siempre vienen, pero para ello hay remedio. Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El enemigo me acusa, Cristo me ha perdonado. Ahora, cuando somos acusados, si es verdad, entonces no somos irreprensibles. Si la acusación es cierta, entonces no estamos siendo irreprensibles. Pablo dice a los colosenses que ellos habían sido reconciliados con Dios para ser santos, para ser sin mancha y para ser irreprensibles, para que vivieran una vida irreprensible, justa, agradable delante del Señor. Y allí nos acordamos cuando el apóstol Pablo dice: yo siempre procuro vivir con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Allí se resume tal cosa. ¿Para qué hemos sido redimidos? Para tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Cristo ha muerto en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no solamente ha muerto para librarnos del castigo por el pecado, ha muerto también para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para presentarnos delante de Él como santos, sin mancha e irreprensibles, para preparar para sí una esposa que un día presentará, una esposa hermosa, ataviada, sin mancha, sin imperfecciones, sin culpa, sin pecados, una esposa preciosa que se presentará a sí mismo. Hermanos, que nuestro anhelo sea estar en aquel día revestidos de aquella justicia perfecta de Cristo. Hoy celebramos la Cena del Señor para conmemorar que Cristo murió para limpiarnos del pecado del que nosotros no nos podíamos limpiar. Pero también conmemoramos que Cristo limpia aún nuestros pecados presentes, que hoy Cristo nos hace limpios, sin mancha e irreprensibles, que hoy debemos acudir a Él una y otra vez para ser perdonados, que la característica principal del creyente no es que no peca, es que cuando peca se arrepiente delante del Señor. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que este texto es motivo de gozo, hermanos, porque Cristo nos ha limpiado. Es motivo de gozo porque Él ha prometido que si ha empezado en nosotros una buena obra, la perfeccionará y la culminará. Él la llevará a su plena conclusión. Pero también este texto es para nuestra reflexión y nuestro examen. ¿Hemos confiado en Cristo únicamente para nuestra reconciliación con Dios? ¿Es solamente Cristo tu confianza? ¿Es solamente Cristo tu confianza? ¿Comprendes la finalidad de la reconciliación con Dios? ¿Estás consciente que Dios te ha reconciliado por medio de Cristo para que seas santo, sin mancha
irreprensible, para que mantengas una conciencia limpia delante de Él y de los hombres? ¿Es tu aspiración ser como Cristo, vivir como Cristo y agradar a Dios como Cristo? Que al meditar en estas cosas, si hallamos nuestras debilidades, acudamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Porque hoy, al tomar el pan y la copa, recordamos la muerte de Cristo, quien murió no por los perfectos, sino por pecadores. Por pecadores necesitados de la gracia, a los cuales Él ha acogido con su misericordia. Pues meditemos en estas cosas, hermanos, y preparemos nuestro corazón para tomar el pan y beber la copa. Oremos. Oh Señor, agradecidos estamos contigo porque si no fuera por tu gracia no podríamos hoy estar aquí confiando en que hemos sido reconciliados y que podemos venir ante tu presencia y llamarte nuestro Padre. Nuestros pecados nos habían alejado de ti y estábamos camino a la muerte eterna sin ninguna esperanza, hasta que tú saliste a nuestro encuentro y con cuerdas de amor nos has atraído hacia ti. Gracias por dar a tu Hijo, por concedernos en Él esta bendita reconciliación, el pleno perdón y la esperanza de la gloria contigo. Señor, ayúdanos a ocuparnos de vivir según el propósito para el cual tú nos has redimido. Ven en medio nuestro y concédenos estas cosas, y ahora al tomar la cena, danos la gracia de meditar en nuestro corazón. Llévanos al arrepentimiento de nuestros pecados y a una convicción que sin ti no hay esperanza. Te imploramos esto en Cristo. Amén.